respaldo absoluto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No se puede estar dentro del sistema y ser antisistema. No se puede ser alcalde e ir escoltado y después cuestionar la actuación de la policía. No se puede representar una institución y de alguna manera cuestionar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O estás dentro o fuera del sistema. O eres sistema o eres antisistema. Porque lo contrario es tener una cierta esquizofrenia política. Unos días quiero ser, digamos, manifestarme y ser abanderado y llevar la pancarta, pero y al día siguiente quiero estar en mi coche oficial con mi escolta y con la institución y cuestionando la labor de la policía. Nosotros efectivamente hemos pedido la reprobación del alcalde y hemos pedido, y además hemos invitado, y además así participarán los representantes de Jupol en el pleno del próximo jueves y podrán intervenir para decir su punto de vista. El Jupol es el principal sindicato de la Policía Nacional, para pedir respaldo a la actuación policial, respaldo a la independencia judicial, que no se pidan indultos para personas que, no nos engañemos, no van a la cárcel por su libertad de expresión. Van a la cárcel porque son delincuentes reincidentes, por muchos delitos, no solo por rapear. El rapeo es el paraguas cultural que le queramos poner, ¿no? Y sinceramente a mí me parece muy decepcionante. A mí me gustaría que en el pleno del jueves el Partido Socialista respaldara esa reprobación, ese consenso en torno a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, sobre todo, el respetar la institución. Respaldo a la actuación policial, respaldo a la independencia judicial, que no se pidan indultos para personas que, no nos engañemos, no van a la cárcel por su libertad de expresión. Van a la cárcel porque son delincuentes reincidentes, por muchos delitos, no solo por rapear. El rapeo es el paraguas cultural que le queramos poner, ¿no? Y sinceramente a mí me parece muy decepcionante. A mí me gustaría que en el pleno del jueves el Partido Socialista respaldara esa reprobación, ese consenso en torno a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, sobre todo, el respetar la institución. Y me gustaría que lo hiciera porque me ha parecido que hasta ahora la actitud ha sido templada, ¿no? Incluso ha hablado de abrir una investigación. Habían 30 agentes de Paisano que evitaron que muchos comercios de Valencia tuvieran altercados como en otras ciudades. ¿Qué hubiera pasado, no? Si un comerciante que hoy está cerrado porque el gobierno valenciano pues tiene unas restricciones y está viendo perder su patrimonio y su negocio, hubiera visto además ver que le han destrozado todo el negocio al día siguiente? ¿Qué hubiera pasado, no? Yo ya he hablado con el jefe superior de policía, le he preguntado por los 10 agentes heridos y le he mostrado el respaldo del Partido Popular a la acción de la policía. Y única y exclusivamente están cumpliendo la ley. No sé si el alcalde ha tenido la decencia de preguntar por los 10 policías heridos y sobre todo por cómo están. Yo sí que sé cómo están y sí me he interesado por ellos. Porque además, hombre, ya que digo que mi compañero Carles Esteve, que es compañero en Cortes, espero que esté bien, aunque no sé lo que hacía allí, sí que sé lo que hacía un policía, defender la ley. Carles Esteve no sé lo que hacía. Y nos hacemos un muy flaco favor cuando confundimos este debate con la libertad de expresión. Aquí no hay un debate sobre la libertad de expresión. ¿Ah, no? Es que no es lo mismo hacer chistes de Carrero Blanco que decir que se brinda si a un pepero le dan un disparo en la nuca. ¿Tú brindarías si a mí me disparan en la nuca, Sergi? No, claro que no. ¿Brindarías? ¿Y crees, avalas a quien dice públicamente que brindaría si a mí como pepera reconocida me dieran un disparo en la nuca? Al respecto de los vacunódromos, a mí me gustaría sinceramente que el alcalde, más allá de proponer espacios municipales, que está muy bien, pidiera explicaciones, porque yo no creo que haya lugar más simbólico para hacer la vacunación que un hospital de campaña que nos han costado los tres, el de Castellón, Valencia y Alicante, más de 15 millones de euros, casi 16 millones de euros, 15,5 millones de euros, y que no han servido absolutamente para nada porque cuando hubieron pacientes se tuvieron que trasladar a la Antigua Fe en precarias condiciones de la instalación porque efectivamente no estaba bien sellado y a pesar de habernos gastado ese dinero de los valencianos y de sus impuestos, eso nos sirve nada más que, mira, lo que estamos viendo ahora en las imágenes, para hacer PCRs. Eso es lo que pasa hoy en el hospital de campaña que hay al lado de la Nueva Fe, que la gente va a hacerse PCRs. Es para lo único que sirve. O sea, y allí hemos invertido una millonada los valencianos que podrían estar en infraestructuras sanitarias, como por ejemplo la Antigua Fe, que podría estar ahora mismo, después de 6 años y de promesas, o el Ernest Lluch, como lo queráis llamar, que solo le habéis cambiado el nombre, en mejores condiciones.